El hermano es de Salcajá y con todo su amor, los papás, el hermano David y la hermana Margarita, lo han invitado para que él nos deje una palabra de Dios, de reflexión. Nosotros apreciamos mucho al hermano y yo creo que todos lo apreciamos, así que les pido que lo recibamos con fuertes aplausos. Bienvenido. Démosle un aplauso a nuestro Dios. Buenas tardes. Tengan cada uno de los presentes. Sean bienvenidos. Dios bendiga a cada uno. A los hermanos, amigos, todos los invitados y en especial a la quinceañera, que Dios la siga bendiciendo al lado de sus padres. Y pues es una bendición estar en ese lugar, pues realmente siempre he dicho que si de pagar se tratara, nunca podríamos pagarle a nuestro Dios sus favores, su amor y su misericordia por cada uno de nosotros. Realmente me siento gozoso y contento de estar en este lugar. Realmente no soy pastor, simplemente soy alguien que Dios en su misericordia me alcanzó y estoy aquí por su misericordia. Y su palabra dice que por su misericordia no hemos sido consumidos. Y yo creo que aquí estamos en este lugar porque queremos ser parte del gozo, de la alegría de la familia Martín López. Yo creo que ellos están felices y nosotros también queremos compartir con ellos el gozo y la alegría de ver a nuestros hijos crecer. Y el día de hoy que le damos gracias a nuestro Dios por la vida de Naomi. Y pues hoy yo quiero compartirles algo de este libro maravilloso. Es un libro maravilloso porque esta es la palabra de Dios. Y un hombre decía, si quieres hablar con Dios, ora, dice. Si quieres que Dios te hable, lee su palabra, dice. Así es que de esa manera podemos comunicarnos con nuestro Creador, con el Dios del universo. Y yo creo que si le damos una mirada a nuestro alrededor, podemos contemplar las montañas, su creación, algo tan hermoso que Dios creó y que nos creó aquí sobre la faz de esta tierra con un propósito. Y pues vamos si usted trae Biblia, vamos a abrir nuestras Biblias, y si no, pues nada más ponga atención, escuche la voz de Dios. Dios quiere hablar a nuestras vidas en esta tarde. En el libro de los Hechos, capítulo 17,
Hechos capítulo 17. Verso 22. Vamos a leer el versículo 22 al 28. Y dice así la palabra de Dios. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias esta tarde. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias que no tenemos cómo pagarte todos tus favores, tu amor y tu misericordia para con nosotros. Gracias por la vida de cada uno de los que hoy estamos aquí, Señor. Gracias porque nos tienes en este lugar, gozándonos, alegrándonos por la vida, y en especial por la vida de Leida Naomi, Señor. Gracias por su vida. Nos gozamos, nos alegramos por el privilegio de la vida. Gracias. En el maravilloso nombre de Jesús, Padre, te damos muchas gracias en esta tarde. Amén. Pueden sentarse. El verso 24 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si se necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Y luego dice el 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. La palabra de Dios realmente nos hace entender que tenemos un creador, alguien que nos formó, alguien que realmente nos hizo con un propósito, para que lo conociéramos realmente. Y pues realmente la palabra de Dios aquí nos enseña que Dios no es honrado por manos humanas, como si necesitase de alguien, sino que es un Dios real
y verdadero, ¿verdad? Y pues quiero en esta tarde decirles que al Dios al que vosotros adoráis, dice, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Y yo quiero anunciarles de ese Dios que es un Dios real y verdadero, un Dios que vive y reina por los siglos de los siglos, un Dios que no está tan lejos y que si nosotros lo queremos buscar, realmente lo vamos a encontrar, porque Dios quiere que nosotros tengamos una comunión íntima con Él. Él no es un cuento, sino es un Dios vivo y verdadero, ¿verdad? En el libro de Eclesiastés vamos a leer en el capítulo 11 y versículo 9. Dice: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. La palabra de Dios nos enseña y dice: alégrate, joven, en los días de tu juventud. Realmente es algo tan maravilloso llegar a esa edad. Y aquí la palabra de Dios nos enseña que podemos alegrarnos en nuestros días de nuestra juventud. Y dice: y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón y a la vista de tus ojos. Pero dice, pero sobre todas esas cosas, dice, y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Realmente, aquí, en el libro de Eclesiastés, habla el rey Salomón. Y el rey Salomón, cuando estaba compartiendo o hablando estas palabras, Salomón ya era grande. Y le hablaba a los jóvenes y le decía que podían hacer todo lo que pudieran cuando estuvieran jóvenes, pero realmente no estaba dando a entender que podíamos hacer nuestra voluntad, sino que los jóvenes podemos o pueden disfrutar la vida. Yo creo que la vida es hermosa. La vida, cuando la sabemos vivir, es algo maravilloso. Siempre y cuando hacemos las cosas como Dios nos lo demanda. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 11, verso 9: alégrate, joven, en tu juventud. ¿Por qué? Porque realmente son momentos hermosos cuando el joven llega a sus 15 años
16, 17, 18, 19, 20. Es donde realmente el joven puede alegrarse y yo creo que hay una manera en donde como jóvenes podemos disfrutar la vida, podemos hacer deporte, podemos disfrutar la vida, no hay ningún compromiso. Por eso el apóstol Pablo decía que mejor, decía él, se quedara como yo, sin haberse casado. Porque el que está casado, dice, tiene cuidado de su esposa, de agradar a la esposa o al esposo, pero el soltero, de agradar a Dios, no tiene ningún impedimento. Y yo creo que es un momento en donde los jóvenes pueden disfrutar la vida, porque nadie les puede decir que no puede ir para allá, que no puede hacer esto, siempre y cuando obedeciendo a sus padres, porque eso entra en los mandamientos de Dios. Honrar al padre y a la madre para que nos vaya bien y seamos de larga vida sobre la tierra. Los jóvenes hoy en día piensan que el disfrutar de la vida es agarrar un desenfreno, hacer su propia voluntad, y no sabemos o no saben los jóvenes qué es realmente disfrutar o alegrarse en los días de su juventud, sino que se equivocan y empiezan a hacer otras cosas y realmente vienen las consecuencias de la desobediencia y del pecado. Aquí Salomón aconsejaba a los jóvenes, porque Salomón al final les decía: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Salomón llegó a tener 1000 mujeres, 700 esposas y 300 concubinas, imagínense usted. Y al final este hombre llegó a entender que ni las mujeres, ni los placeres, ni los palacios, ni las riquezas, ni lo que este hombre llegó a tener le pudo llenar su vacío. Y realmente Dios quiere que podamos entender que Él es nuestro formador, nuestro creador, y Él quiere que entendamos que si Él nos creó y nos formó, quiere que no lo tomemos de menos, sino que lo tomemos en cuenta. Porque hay una consecuencia hoy en día, que el que no toma a Dios en cuenta, dice su palabra, Dios los entrega a una mente reprobada para que hagan cosas vergonzosas que no convienen, echándose varón con varón y hembra con hembra. Y hoy en día vemos muchas perversidades homosexuales, lesbianismo, maldad. Estamos viviendo tiempos difíciles porque no se toma a Dios en cuenta, y Dios es tan importante para nuestras vidas. Dios es el que nos hizo, nos formó, y Él quiere que nosotros podamos entender como Salomón. Salomón le daba un consejo a la juventud y decía, después de que les decía, alégrate joven, en el capítulo 12 dice, acuérdate, capítulo 12, verso 1 dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. En el capítulo 11, verso 9 le dice, alégrate joven,
en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, le dice. El verso 10 le dice, quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad, le decía. Y también le daba una recomendación y le dice, quita pues de tu corazón el enojo. ¿Por qué? Porque cuando fuimos jóvenes, o aquí hay jóvenes, y papá o mamá le dice, no puedes ir a ese lugar, se enoja. No me gusta que te juntes con ese muchacho, y se enoja. No me gusta que te juntes con esas amigas porque no son buenas amigas, y se enoja, molesta. Y luego dice, ay, mi mamá, mi papá. Pero la Biblia dice, quita pues de tu corazón el enojo. Cuando realmente lo único que uno como padre o madre quiere para sus hijos es lo mejor. Quiere uno que sus hijos no corran las consecuencias, no sufran como muchos quizás de nosotros por las malas decisiones. Aquí Salomón le quería dar un consejo a los jóvenes, porque ese es un problema. Cuando papá y mamá vienen y quieren dar un consejo a los hijos, se enoja, el hijo se enoja, se molesta. ¿Por qué? Porque el joven piensa que todo lo sabe, se cree muy inteligente y muy sabio. ¿Y sabe cómo es? Como nos pasa cuando somos jóvenes, nos pasa como cuando un niño de año y medio empieza a caminar, experimenta que puede correr y el niño piensa en su cabecita que ya puede ser independiente y se suelta de la mano de su papá y su mamá y uno le dice, dame la mano porque te vas a caer. Pero él, el niño de año y medio, él piensa en su cabecita que ya puede ser independiente y que ya puede sobrevivir, y no es cierto. Siempre no necesitamos. Dese usted cuenta que desde que nacemos dependemos de papá y de mamá. Dependemos de mamá para que nos debe mamar, ¿sí o no? Para que nos cambien los pañales. Y luego cuando vamos creciendo a los 7 años, imagínense ustedes, nos llevan a la escuela para que aprendamos a leer y a escribir. Y hay veces tenemos 25 años y todavía ya andamos aprendiendo en la universidad y siempre necesitamos de alguien. Pero ¿qué es lo que pasa al niño de año y medio en su cabecita? Él piensa que puede ser independiente y que ya no necesita. Pero se equivoca el niño. Y papá y mamá le dicen, dame la mano porque te vas a caer. Pero él, en su necedad, corre y se cae. Se raspa, se golpea. ¿Y qué es lo que hace el niño? Regresa corriendo a su mamá, a su papá, y papá le responde, ya vistes que te dije, te vas a caer. Dame la mano porque te vas a caer. Así Dios a los jóvenes, porque muchas veces los jóvenes dicen, déjeme, usted ya vivió su vida,
déjeme, usted ya está viejo, usted ya está vieja, usted ya está grande, déjeme. Y se vuelve rebelde y necio, necia. Y se rebela contra papá y mamá. Y el joven en su cabecita piensa y dice: yo ya no necesito de mi papá y de mi mamá, porque yo ya puedo, dice, yo ya trabajo, yo ya gano dinero, yo ya puedo hacer esto o aquello, yo ya me puedo desempeñar en esto y aquello, y no es cierto. Su palabra dice: no seáis sabios en vuestra propia opinión, dice. Teme a Jehová y apártate del mal. Su palabra dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Aquí Salomón, hablando, decía, mira, al principio le decía: alégrate, joven. Pero en el capítulo 12, verso 1 le dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y luego dice: antes de que vengan los días malos y en los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Antes. ¿Por qué? Porque Salomón, a pesar de que tuvo muchas mujeres, mucho dinero y fama, pero él decía: vanidad de vanidades, todo es vanidad, decía. ¿Por qué? Porque nada logró llenar su vacío. Nada. En una oportunidad a mí me pasó lo mismo. Yo entraba a mi cuarto y yo decía: a mí me hace falta algo. Después de que yo salía supuestamente a disfrutar la vida, salía, corría de acá para allá, pero la realidad de todo ser humano es cuando viene y regresa y entra a su cuarto. Y aunque haya ido a reír, a disfrutar, a bailar, a tomar quizás, o a buscar todo lo que este mundo nos ofrece, en su cuarto viene la realidad y dice: a mí me hace falta algo. Tengo un vacío. Y aún le pasa, y me pasó a mí, aún teniendo religión. Aún teniendo una religión, el hombre tiene un vacío del tamaño de Dios. Y que el único que puede llenar ese vacío es ese Dios verdadero que nos creó y que nos formó. Al Dios no conocido leímos: a ese Dios, decía el apóstol Pablo, a ese Dios es el que yo les anuncio. Ese Dios que nos crió y que nos formó en el vientre de nuestra madre. Aún el hombre con su religión sigue vacío, porque el único que llena ese vacío es el Dios del universo, es el Dios verdadero, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Su palabra dice: acuérdate, joven, en los días de tu juventud. Antes de que vengan los días malos, antes de que vengan las consecuencias, antes de que venga la consecuencia de nuestra rebeldía y de nuestra necedad, antes de que venga la consecuencia, un embarazo no deseado, un SIDA, un papiloma, muchas cosas, en donde hoy en día el joven se puede corromper en las redes sociales,
el internet. De veras que si no sabemos manejar el internet, las redes sociales, los jóvenes e incluso nosotros mismos nos podemos corromper. Estamos viviendo tiempos difíciles y peligrosos en donde, si vemos las estadísticas, señoritas, embarazos de 11 años, imagínense usted, 11 años, es una tristeza, 12 años, y sabe que en lugar que se disminuya, se multiplica. ¿Por qué? Porque si los jóvenes abren el internet y empiezan a ver pornografía, se va a corromper su mente y su corazón. Y luego ya va a empezar a querer experimentarlo. Ya no va a haber quien la refrene o quien lo refrene. Por eso es que hoy en día estamos viviendo tiempos difíciles y peligrosos, porque realmente tenemos que ser cuidadosos, y por eso hoy Dios quiere hablar a cada uno de nosotros, jóvenes, grandes también, porque aquí Salomón ya él había experimentado su vida. Había tenido 1000 mujeres, imagínense usted. Ahí uno se da cuenta que las mujeres no van a llenar el vacío del hombre, ni los hombres van a llenar el vacío de las mujeres, sino es nuestro Creador. Acuérdate, dice, joven, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Por qué? Porque es una edad maravillosa, preciosa, en donde el joven puede correr de acá para allá, hacer prácticamente sanamente lo que le da la gana, siempre y cuando en los límites que Dios le pone. Pero si nosotros pensamos y decimos, estoy joven y yo voy a hacer lo que yo quiera, sin el consentimiento de papá y mamá, sin acordarnos de nuestro Creador, van a venir las consecuencias. Porque su palabra dice, antes de que vengan los días malos, y en los cuales digamos, no tengo en ellos contentamiento. El capítulo 12, verso 2 dice, antes de que se oscurezca el sol, y la luz y la luna y las estrellas, y se vuelvan las nubes tras la lluvia. Cuando temblarán los guardas de la casa, y se encorven los hombres fuertes, y serán las muelas, porque han disminuido, y susperecerán los que miran por las ventanas. Cuando ya uno ya está grande, se encorva, empiezan a caer hasta las muelas, hasta los dientes, y hasta ya no podemos ver bien y tenemos que usar lentes como yo. Ya no es lo mismo. Los jóvenes, yo los veo, se mojan y ni se enferman. Está lloviendo y pasan, y uno ahí viendo a ver cómo se tapa con un nylon y lloviendo, y ellos como que nada, y no les pasa nada. Y digo yo, de veras que no es lo mismo. Pero cuando nosotros ya nos estamos poniendo grandes, ya no es lo mismo que cuando estamos jóvenes. Cuando uno ya está grande y se sienta un rato y se levanta, ahí dice uno, ya se empezó uno. Me duelen las rodillas, que ya me duele mi hombro, que ya no puedo
puedo comer cualquier cosa porque me hizo mal. Ya no es lo mismo. Por eso es que aquí Salomón estaba dando un consejo y decía, mira, antes de que después ya te vas a empezar a encorvar, te van a empezar a caer los dientes y te van a tener que poner una placa y lentes porque ya no vas a ver bien como de joven. Y por eso es de que el apóstol Pablo le decía a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, le decía, sino sé ejemplo de los demás. Ninguno tome en poco tu juventud, le decía, sino sé ejemplo de los demás. Porque es una edad maravillosa, en donde si la sabemos disfrutar, de veras no nos vamos a lamentar. No vamos a decir, si yo hubiera escuchado a mi papá y a mamá. Yo he escuchado mucho. Si yo le hubiera hecho caso a mi mamá y a mi papá, dice, no me hubiera pasado lo que me pasó. Si yo hubiera honrado a mi padre y a mi madre, no estuviera sufriendo. Hoy como nunca, madres solteras. Y realmente Dios no quiere eso. Porque Dios diseñó el matrimonio y la familia para que podamos bendecir a nuestros hijos, verlos crecer. Es una bendición muy grande. Yo tengo 3 hijos, tengo un varón, 2 mujeres, y le doy gracias a Dios porque los he visto crecer juntamente con mi esposa, porque Dios crió el matrimonio. Es una institución divina, no se lo inventó el hombre, es algo maravilloso. Y por eso es que aquí Salomón decía, antes de que ya te pongas viejo o vieja y es más difícil, Dios quiere que nosotros podamos aprovechar nuestra juventud, años maravillosos, años hermosos en donde no le duele nada a los jóvenes, no se enferman, solo si no se saben alimentar, también les va a pasar cosas, pero mientras tanto, Dios quiere que podamos valorar esos años maravillosos de la juventud, porque es algo tan precioso de verdad, que cuando uno ya se está poniendo grande ya no quisiera. Yo he visto que cuando ya nos estamos poniendo grandes o nos andan saliendo ya canas y nos vemos al espejo, queremos pintarnos el pelo. Y si ya estamos pasándonos de peso, ya hasta se quiere hacer la cirugía. Queremos aparentar menos años. Y si le están saliendo arrugas, quiere comprar cremas. ¿Cómo somos, verdad? Nos queremos pintar el pelo porque no queremos vernos viejos. Y si ya nos estamos arrugando, queremos cremas y cuanto anuncio hay, dice, cómprate esta crema porque
te va a bajar 15 años. Y no es cierto. Porque van pasando los años, los días. Y no podemos. Aunque nos pintemos el pelo, son los años que Dios nos da, la edad. Y es algo maravilloso. Es algo tan hermoso. Mi hermano me decía, píntate el pelo. No le di. Así estoy. No puedo aparentar 30, 20 cuando tengo 48. Es algo maravilloso de veras. Cuando entendemos la vida y entendemos que cada etapa es maravillosa, vivimos agradecidos con nuestro Creador y decimos gracias por la vida. Gracias por los años de vida. Yo le doy gracias a Dios por la vida de los 3 hijos que Dios me ha dado. Tengo 2 nietas hermosas, ya soy abuelo. Estoy muy agradecido con ese Dios precioso. Nunca le voy a poder pagar. Y realmente tenemos que ser agradecidos con Dios. Su palabra dice, sobre todo dice, sed agradecidos. Sobre todo, sed agradecidos. No malagradecidos, sino sobre todo, sed agradecidos. Que seamos agradecidos. Y hoy le estamos dando gracias a Dios por la vida de Naomi. Nosotros estamos aquí en este lugar con todo nuestro corazón, porque el hermano David, su esposa, a sus hijos nosotros los conocimos desde pequeñitos. Y se asombra uno porque dice, pero es que si la vi pequeñita y ahora ya tiene 15 años. Porque la vida es como la flor del campo, como la sombra que pasa y ya no es. Como la hierba que nace y le pega al sol y se acaba. Así somos, pero no logramos entender realmente lo que Dios quiere para el ser humano. El capítulo 12, verso 7 dice: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. El versículo 13 dice: el fin de todo el discurso oído es esto: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Verso 14: porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El fin de todo el discurso oído es este, decía: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Cuál es el fin de todo el discurso? Decía Salomón: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Que temamos a Dios. Este es el discurso, el fin de todo el discurso, de todo lo que se habló, de todo lo que se habla, es este: teme a Dios, dice, guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre.
que le temamos a ese Dios verdadero, al Dios que nos da la vida y que guardamos sus mandamientos. Eso es lo que Dios nos pide y lo que Dios quiere para cada uno de los seres humanos. Pero que tristemente el ser humano no le teme a Dios y no guarda sus mandamientos. Y que cuando no tenemos un temor y no guardamos sus mandamientos, sino hacemos nuestra voluntad, definitivamente no nos va a ir bien. Su palabra dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Su palabra dice: ¿por qué has de morir antes de tiempo? ¿Por qué? ¿Por qué has de morir antes de tiempo? ¿Por necio? ¿Por rebelde? Pero si honramos a papá y a mamá, nos va a ir bien. Es una promesa, un mandamiento con promesa, porque Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Que Dios bendiga a los papás. Sé que ser papá no es fácil, es difícil. Nadie va a una universidad y aprende a ser papá en una universidad, pero hay un libro maravilloso que es la palabra de Dios y que nos enseña cómo ser un buen padre, cómo ser una buena madre, cómo ser un buen hijo, cómo ser un buen ciudadano, cómo ser un buen hombre, cómo ser alguien en la vida. Y sabe usted que el mejor legado, la mejor herencia que usted le puede dejar a sus hijos es el ejemplo, el temor de Dios, enseñarle que Dios es un Dios verdadero, que vive y reina por los siglos. El apóstol Pablo decía: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, decía, para salvar al judío primeramente y también al griego. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, porque Dios transforma, porque Dios cambia, porque Dios llena el vacío del ser humano. Y cuando Dios viene y llena el vacío del ser humano, ya no necesita las migajas que el mundo nos ofrece. Ya no lo necesita. ¿Por qué? Porque Dios viene a la vida del ser humano, a la vida de los jóvenes. Porque los jóvenes, muchas veces cuando fuimos jóvenes queríamos comernos al mundo, experimentar muchas cosas, y la vida nos trae golpes. Y hay veces, como decía un dicho, el entendido a señas, dice, pero el necio a golpes. El entendido a señas, dice, el necio a golpes. Porque si no entiende a señas, la vida nos da golpes. Y realmente Dios quiere que seamos entendidos, que entendamos, y que los jóvenes
sepan honrar a papá y a mamá para que les vaya bien y sean de larga vida sobre la tierra. Dios bendiga a cada uno de ustedes también como padres y a los hijos para que podamos entender que es importante no salirnos de la cobertura de papá y mamá, de los consejos, para que Dios bendiga nuestras vidas. Muchas gracias a cada uno. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da y que Dios bendiga a la quinceañera. Me da mucho gusto. Y muchas gracias por su atención. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Agradecemos a Dios por las palabras que nos fueron impartidas por parte del hermano. Y ahorita tenemos un acto muy especial sobre todo para Naomi. Y este acto va a ser realizado por su papá, quien le tiene preparado el mensaje. ¿Sí?